Estamos viendo, o durante el 2025 empezamos a estudiar Hechos de los Apóstoles. Y no tenemos afán, yo he estado dirigiendo este estudio. Paralelo, otros predicadores han manejado otros temas, o en algún momento yo he manejado otros temas, pero la base ha sido Hechos de los Apóstoles. Y vamos en Hechos 9, vamos más o menos a la mitad. No tenemos afán, lo importante es estudiar la palabra. Hoy vamos a ver Hechos 9 del 20 al 31 y el título de esta prédica es de perseguidor a predicador. ¿De quién estamos hablando? De Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo de Tarso, ¿quién era? Era un hombre ferviente por la ley, por la Torá, por los profetas, ciego en su visión de acabar con los cristianos porque quería defender la palabra y quería ir en contra de los blasfemos. En el camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús, quien se le aparece, le hace caer ciego, después es llevado a Damasco. Un hombre llamado Bernabé viene, ora por él, recobra su vista, se bautiza y cree, ¿cierto? Bueno, realmente creyó desde antes, desde el momento que tuvo el encuentro con Jesús, ¿cierto? Eso fue lo último que vimos. Hoy vamos a empezar a ver qué pasó después de esa conversión o de ese momento tan importante que no solo es para Saulo, sino muchos de nosotros lo hemos tenido. El momento en que nos encontramos con Jesús, ¿qué pasa después? Y hoy quiero que pensemos o que tú pienses en algo. Si hablamos de perseguidor a predicador, ¿qué tanto tarda Dios en hacer un predicador? ¿Cierto? Y algo lo cual debemos entender para que usted vaya teniendo una imagen. Dios necesita un instante para salvar, pero una temporada para forjar. Y tenga esto muy en su mente porque es lo que vamos a estar desarrollando hoy en la temática. Si usted me acompaña a Hechos 9, 20 al 31, vamos a leer la escritura. Dice, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapaba de los judíos, Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenemos a Saulo. Saulo acaba de tener su conversión y lo primero que hace es ir a predicar. Pero vamos a hablar un poco de lo que fue esta predicación. Y el primer punto que yo quiero hablar con ustedes es el poder para predicar no está en nuestras habilidades, sino en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué empiezo hablando de esto? Una de las cosas que más llegan a refutar, a pelear, a ir y exigir
de los pastores o de los predicadores es qué están predicando, y es lo que debemos hacer. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos verificar que lo que estemos recibiendo como predicación sea completamente bíblico. Es una tarea que nosotros tenemos. La palabra de Dios también enseña que ningún neófito enseñe la palabra. Neófito, para los que no saben, es una persona recién convertida. Y acá hay un problema, porque Saulo, ¿qué era? Un recién convertido. Pero hay que entender algo. Un recién convertido hoy en día no era el mismo recién convertido en los tiempos de Cristo o en los tiempos de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque ellos, por tradición judía, tenían que aprenderse la Biblia. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, ellos tenían que aprendérselo. Todo, básicamente. O mínimo tenían que aprenderse el Pentateuco más los profetas, que esos son hartos libros, si usted más o menos tiene una idea. ¿Qué pasa? Saulo no era cualquier judío, era un judío de la sinagoga, era un hombre que estaba a los pies de Gamaliel, que era un conocido maestro de la ley. Lo que nos lleva a entender que Saulo no era cualquier persona. Era una persona que sabía, entendía y había memorizado las Escrituras. ¿Todos hasta aquí? ¿Cuál era el problema de Saulo? Que Saulo tenía las Escrituras, pero había dejado a un lado las Escrituras y eso no le había permitido ver al Mesías. Porque ¿cuál era el centro o cuál es, a hoy en día todavía, el centro de los judíos? El Mesías, el Salvador, que vendría a salvarles. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Que hasta el día de hoy todavía lo es, que ellos esperaban un Salvador en cierta manera terrenal, un David, un conquistador. Por eso fue que a Jesús lo acusaron en gran manera de blasfemo, porque ellos en Jesús vieron todo lo opuesto. Cuando viene Jesús, y eso le pasó a la mayoría de los judíos, cuando viene Jesús y se les presenta, ellos tenían en las Escrituras a un Mesías y tenían a un hombre que decía o proclamaba que era el Mesías, pero ellos no los conectaban. Cuando de alguna manera, como le pasó a Saulo, lograron conectar, pues entiéndase que ellos sabían qué decían las Escrituras de este Mesías, y en cierta manera lo que ellos tenían que aprender ahora eran sus enseñanzas. ¿Listo? Eso era en los tiempos de Jesús. ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? ¿Cuál es nuestra teología o cuál es nuestro conocimiento de Jesús? Lo que me dijeron, lo que me enseñaron tradicionalmente, lo que en mi país se enseña, ¿cierto? Siempre que a mí alguien me dice, yo creo en Dios, yo le digo, ¿pero en cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia? Y ahí como que empezamos las preguntas. O cuando me dicen, yo ya soy bautizado, ¿pero cuál bautizo? No, cuando chiquito a mí me llevaron y me hicieron. ¿Usted era consciente? ¿Usted se bautizó bíblicamente? ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Ah, claro, porque solo hay un bautizo, pero hoy en día hay muchos bautizos, porque cada uno puede creer de lo que le pudieron haber dicho sin necesidad que tenga fundamento en la Biblia, ¿cierto? Para resumir esta parte, la gran diferencia es que hoy en día todos conocen a Dios, pero desde su propia perspectiva, desde su propia manera. Pero muy pocos pueden decir que conocen a Dios desde las Escrituras. Y es algo en lo cual yo le digo a usted, tenga cuidado de que usted sea una persona que conozca a Dios por lo que usted cree y no conocer a Dios por lo que las Escrituras dicen. ¿Listo? Entonces, ahí viene. El poder para predicar no está en nuestras habilidades, sino en la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque lo que decía hace un momento, si realmente un neófito o un convertido no puede predicar, ¿qué estaba haciendo Saulo? Pues resulta que Saulo, aunque estaba recién convertido, no era nuevo en las Escrituras, como lo pudimos ver. Pero más allá de eso, si usted revisa lo que dice el versículo, es que él iba a las sinagogas enseñando y mostrando diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía Saulo, que era un judío? Y no era cualquier judío. ¿Qué tenía de especial Saulo?
que estaba por todo lado tratando de acabar a los blasfemos, a los cristianos. Y ahora este mismo blasfemo es el que está yendo y diciendo, pues este no es un blasfemo, este realmente es el Hijo de Dios. Y yo esta predicación, más allá de verla una predicación de pararse y hacer una exposición profunda, con una tesis, con una teología, yo veo más a un hombre convertido, sorprendido, maravillado, porque sus ojos se han abierto y lo que quiere hacer es compartir esta verdad con todo el mundo, ¿cierto? Eso es lo que yo podría entender. Y obviamente el don que Dios había dado y que después fue usado por Dios para llevar la palabra a los gentiles, a nosotros. Con Saulo, entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué dice 1 Corintios 2, 1 al 5, ¿cierto? Pablo, hablando a los corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no confiesa con sabiduría humana, sino con el poder de la palabra y de la Escritura. Cuando vamos a entender Pablo, ¿cierto? Pablo llega a ser el que más escrituras deja a la iglesia, porque Dios lo usa en gran manera. Pero Pablo lo que le está diciendo a Corintios es, a pesar de todo lo que yo pueda saber, yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Porque de nada me sirve ser un teólogo, pero no poderle explicar lo más sencillo que la palabra de Dios quiere enseñar. Y ese es otro problema que hoy en día encontramos, sobre todo con aquellos que podemos estudiar teología y adentrarnos un poco más. Claro, para mí puede ser algo exorbitante y maravilloso enseñarles muchas cosas, pero no todos están preparados para poder discernir cosas profundas. Y volviendo al punto de Saulo, ¿qué pasa con nosotros cuando recién nos convertimos? En esta iglesia hay varios que llevan un proceso corto o hasta ahora están empezando. ¿Qué es lo primero que pensamos? No, pastor, yo no puedo enseñar, yo no le puedo dar el mensaje a nadie. A mí póngame en lo que menos requiera algo de enseñanza porque yo no estoy preparado, porque yo no puedo, porque yo no soy como usted. Porque es que predicar es pararse allá. Pararse acá es lo último. Detrás de pararse acá hay muchas cosas que tienen que ver con la integridad, con la intimidad, con mi temor al Señor y demás cosas. Pararse acá me lleva a tener una responsabilidad mayor de indagar las palabras, de indagar la Escritura, de traerles a ustedes, de pastorearles, que eso lo vamos a ver más adelante con Saulo. Pero este Saulo era un hombre enamorado, convertido, apasionado por lo que Dios había hecho en su vida. Y yo le digo una cosa, usted no está emocionado de que Dios haya salvado su vida, de que lo haya transformado, de que el vacío en su corazón, de que usted a pesar de estar perdido lo haya rescatado, le haya dado una nueva vida, lo haya hecho hijo. ¿Cierto que sí? Porque todos lo estamos. Pero entonces, ¿por qué no somos como Saulo? ¿Por qué no salimos a decirle a todo el mundo que Cristo es el Hijo de Dios? Y póngalo usted en sus contextos diarios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Usted puede decir de una manera firme, no me avergüenzo del Evangelio. O por el contrario, me avergüenzo del Evangelio. Y eso depende de usted qué hace después de que sale estas cuatro paredes. Porque yo acá todos los veo santos.
Todos, incluyéndome a mí. Todos somos santos, ¿cierto? Acá el que diga groserías de esa puerta para afuera, yo sé que acá no me va a decir una sola grosería. Inclusive los que pueden decir malas palabras, entiéndase groserías, malas palabras, pueden estar sentados conmigo en la misma mesa y no la dicen por respeto al pastor. Y gracias, porque igual personalmente no me gustan. Pero, ¿a quién le rendimos nuestras vidas? ¿A mí me rinden las vidas? Y si lo están haciendo así, muy mal. Eso es pecado. Me están idolatrando. O al que sea. O por su esposo, por su esposa, ¿cierto? Le rendimos nuestras vidas a Dios. Lo que usted no haga acá, no busque hacerlo en otro lugar. Eso se llama hipocresía. Eso se llama tener doble cara. Se llama tener doble vida. Obviamente que acá hay cosas que no podemos llegar a realizar, porque ya se sabe que no se van a hacer. Lo que yo quiero que usted entienda es que cada vez que usted practica algo afuera porque cree que nadie lo ve, usted en cierta manera se está avergonzando de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted le está diciendo a Dios, Dios, yo allá soy, pero afuera no. Porque da pena, porque ¿qué dirán? Porque igual nadie me está viendo. Hágalo. Y créame que si yo lo veo, pues no va a estar contento, pero tampoco le voy a decir nada. Yo no soy su papá, yo no soy Dios. Tal vez, si hallo el momento, le exhortaré y le diré, pero sí oraré por usted. Porque no hay cosa peor que creer que engañamos a alguien que me ve, cuando el que todo lo ve, no lo pueden engañar. Aplicación para este primer punto. Cuando el sermón se apoya en carisma, el corazón queda impresionado. Cuando se apoya en la escritura, el corazón queda transformado. No necesitamos voces de teatro, sino textos abiertos. No amplitud de vocabulario, sino profundidad de versículo. El león no se defiende, se suelta la palabra, escudriña la palabra. Permite que la palabra te moldee hasta lo más profundo de todo tu ser. A veces quisiéramos predicaciones de otra manera, ¿no? Pastor, háblenos de tal cosa, cómo hacerla, más divertida. Lo podemos hacer y yo lo intento hacer, pero si la palabra es el centro. Mientras que no sea el centro, estaría yo haciendo mal mi trabajo como predicador de la palabra. E inclusive ustedes tienen una responsabilidad de verificar que lo que se predique acá, cualquiera de las personas, sea completamente bíblico. Segundo punto. Entonces, el primero, Saulo está en Damasco y tan pronto él recupera la vista, porque acuérdense que él había perdido la vista, Bernabé ora por él y dice que se le caen como unas escamas y él empieza a ver y de ahí él sale a predicar y lo que estamos concluyendo es que él salió emocionado a decirle a todo el mundo, oigan, realmente ese es el Hijo de Dios, es verdad. Y cuando él dice que nadie podía refutarle es porque él sabía las Escrituras. ¿Listo? Pero vea lo que pasa acá. El segundo punto es la necesidad de capacitarnos, la escuela de Arabia. Arabia, desierto Arabia, asócielo. Y usted va a decir, ¿y dónde leímos un desierto, pastor? ¿Me quedé dormido? ¿Qué pasó? No, vea. Resulta que la Biblia es tan exquisita que hay partes que un apóstol o un discípulo dice una parte, pero otro discípulo lo muestra de otra manera para amplificarnos la información. Cuando en el versículo 23, acá Lucas, porque Lucas es el que escribe los hechos, él relata, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pues resulta que uno dice, pasados muchos días, ¿cuántos días son pasados muchos días para nosotros? Unas semanas, par de meses. Pero si vamos a Gálatas 1, 15 al 18, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví a Damasco de nuevo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuántos fueron pasados muchos días? 3 años. 3 años, ¿cierto? Y todo tiene sentido, porque ¿qué dice que Saulo iba a hacer? Iba a ir a Jerusalén y que después estuvo con los apóstoles. ¿Qué es lo que nos está relatando en Gálatas? Él está relatando de manera personal que ese pasados unos días fueron realmente 3 años. Pero fueron 3 años que él, ¿qué hizo? Ir directamente a la presencia de Dios. Fueron 3 años en los cuales él va a verificar del mismo Jesucristo lo que él había sido enseñado de los discípulos y de todo lo que él había aprendido de la Escritura. Los 3 años no contradicen enseguida. Hubo predicación inicial seguida por formación profunda para que luego se diera una validación eclesial. Es necesaria la capacitación. Es necesario nosotros profundizar. Y usted dice, pastor, pero ya estaba predicando. Sí, pero ¿qué estaba predicando? Desde su testimonio, desde su punto, desde lo que él conocía, pero él necesitaba conocer a profundidad. Y dice que el mismo Señor le enseñó a él. Yo les hago una pregunta. ¿Puede el mismo Señor enseñarnos a nosotros? Pues sí. ¿Por qué? ¿Tienen una Biblia? Y no dice que en la Biblia quedaron registrados todas aquellas cosas que Jesús hizo. No dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a recordar todo lo que Él hizo. No dice que Él nos va a llevar a vivir en la verdad. No dice que el Espíritu Santo nos fue dejado para que pudiéramos llevar a cabo la obra del Señor. ¿Se puede o no se puede? Ahora, ¿usted puede orar? Sí. ¿Cómo Dios me habla? A través de la Escritura. ¿Cómo yo le hablo a Dios? A través de mi oración. ¿Puede usted ser instruido por parte de Dios directamente? Sí. La pregunta es, ¿cuánto usted dispone de su tiempo para que eso pase? ¿Cuánto usted se sienta a que Dios le hable a través de la Escritura? Es decir, un tiempo devocional, un tiempo de lectura bíblica, un tiempo de estar con Él. Un tiempo de estar a solas en su presencia. ¿Cuánto tiempo? Y tristemente muchas veces es poco. Y tenemos que entender que aunque Dios llame en un instante, Él capacita es en los procesos. Dios puede hoy hacer un llamado y decir, ven, acércate, tú vas a ser predicador. ¡Ay, sí, cómo no! Lo vas a hacer. Y el día de mañana va a tener tremendo problema. Pastor, ¿no qué predicador? Y entonces, ¿cómo vas a ser procesado y formado? ¿Cómo lo vas a hacer? Una de las cosas que más llega a ser formado un predicador es en su carácter, porque debe aprender a reflejar a Cristo a través de su vida, no solo con lo que dice de la palabra, sino con todo lo que hace de la palabra. Entonces, en esta parte fueron 3 años de desierto, 3 años de estar en Arabia, 3 años donde, ¿cuál es el ámbito de un desierto? Pues no hay comodidades, el agua escasea, la arena podrá golpear, es decir, es algo que incomoda, es algo que usted no quiere, es algo que tal vez va a golpearle, pero es algo que es necesario y es algo que Dios usa para formarnos. Cuando Pablo habla, no es un improvisado con fuego pasajero, sino es un hombre formado con fuego sostenido. Y acá es la diferencia entre el Pablo predicando al principio, por su emoción de quererles contar a todo el mundo, el Pablo preparándose ¿para qué? Para ir a ver a los apóstoles. Porque es que él dice, me propuse, o sea, es decir, yo antes de ir a ver a otro, ¿y por qué era importante para Pablo? Pensemos. Los apóstoles, ¿qué le iban a decir? Las experiencias de ellos. Tan pronto ellos llegaran donde los apóstoles, cualquier cosa que dijeran los apóstoles, ellos la iban a tomar porque eran los apóstoles.
¿Qué dice Pablo? Pablo, me propuse antes de ir a ellos, yo mismo confirmar. Y eso es algo que a veces es al revés en nuestras vidas. Y lo podemos hacer. Todos tienen una Biblia, todos pueden conocer a Dios a través de la Biblia, pero todos prefieren que un predicador te diga quién es Dios. O aún, perdón que me voy a meter con los caballeros, los hombres prefieren que su esposa le diga quién es Dios. Leemos la Biblia, pastor. Mi esposa la lee mientras que yo estoy ahí, porque yo estoy ocupado, estoy haciendo unas cosas. ¿No? Y si es usted, bueno, ese no es el papel que Dios nos ha dado a los hombres. Entonces, ¿qué podemos concluir en este segundo punto? Los desiertos no son opcionales, son necesarios para la formación. Y a pesar de que Pablo pudo haber ido sin ningún desierto y pudo haber ido donde los apóstoles, él decidió ir primeramente a la presencia de Dios. Y el último punto es la validación de la iglesia. Acá viene, ya después de esos 3 años, Pablo decide venir ahora hacia Jerusalén y tiene un problema. Habían pasado 3 años y todavía la gente pensaba que tal vez él los iba a matar. Hay que entender por qué. O sea, no estamos hablando en el día de hoy donde usted tiene un celular y dicen, estamos viendo a Pablo, el que antes perseguía, a Saulo. Véanlo, pero ahora está hablando de la palabra de Dios. Hashtag, Dios convierte. Hashtag, Dios transforma, ¿cierto? Hashtag, ¿cierto? No. ¿Cómo era la manera? Por el hablar. Hablaban. Ay, oiga, resulta que sí sabe que el que perseguía ahora no. No, eso no debe ser. Cuando llega, nadie le creía. Todos estaban en que, ¿y este qué? ¿Y qué viene a hacer? Bernabé, el testigo. No, lo que él dice es cierto, él tuvo un encuentro con el Señor. Y acá sucede algo interesante. Bernabé discierne y presenta, pero la iglesia escucha, afirma y envía. Y esto nos da algo muy importante. La formación personal más la validación comunitaria o eclesial nos da una autoridad sana. No hay tal cosa. Perdón, esto lo digo yo sé que hoy en día eso lo dicen, pero no hay tal cosa como el enviado de Dios, que sin importar que esté completamente errado, pero soy el enviado de Dios y no me toquen. Ojo con eso, personalmente yo lo digo, ¿cierto? Y tengo mis razones bíblicas, porque Dios no nos ha llamado como enviados solitarios, somos una iglesia, y en la iglesia hay un orden, y es un orden que es establecido por la cabeza, que es Cristo. Entonces yo personalmente le tengo mucho cuidado a aquellos que son enviados y que no tienen una congregación, que no tiene nada, pero Dios lo envió. Yo digo, ¿quién valida lo que tú estás haciendo? Dios, pero Dios tiene el medio que es la iglesia también. Y de manera contraria, de igual manera, una iglesia necesita predicación, necesita personas que hayan sido procesadas. Y acá los predicadores son procesados. Y yo les digo una cosa, a veces es fácil hablar de los predicadores, me incluyo, ¿cierto? Lo que usted no sabe es lo que los predicadores tenemos que vivir detrás de pararnos a predicar la palabra de Dios. Y se lo doy por testimonio propio, que el año 2025 todos fuimos procesados. No tiene que saber por qué, todos lo fuimos. Porque es parte del rol del trabajo. Cuando uno entra en predicación, usted tiene que saber que esto puede pasar. ¿Por qué? Porque usted está predicando la palabra. Y usted tiene que ser íntegro en todo lo que haga. Quiero terminar, si José me colabora en el piano, unas reflexiones para este año, antes de la conclusión. Saulo, ¿qué hizo? Tan pronto Saulo se convierte, Saulo nace de nuevo, se entregó a Jesús y renunció. ¿A qué renunció? Renunció a ser judío, renunció a la ley, a los profetas, renunció a perseguir a los cristianos. ¿Y él qué empezó a hacer? A predicar, a decir, este es el que vive, este realmente. Y al punto que yo les pregunto, ¿Saulo la tuvo fácil? Todas las personas dijeron, ay, el que nos perseguía, ay, tan bueno que ahora está con nosotros, hermano.
No, todo el mundo le tenía miedo. Yo imagino que le tenían asco, le tenían fobia. ¿Por qué? Era con justa causa, los estaba persiguiendo, los estaba matando. Renunció aún a todo eso para glorificar a Cristo. Pero yo le digo una cosa, usted y yo queremos avanzar sin renunciar y paradójicamente, aunque decimos que Dios es lo primero y lo más importante, a Él siempre es lo primero que resultamos renunciando. ¿Me entiende? Usted dice, Señor, eres lo primero en mi vida, nunca te va a fallar, te amo, bla, 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 bla. Pero tiene que escoger, y lo primero que escogemos es renunciar al Señor. Evalúese. Yo lo hago. Un ejemplo, si estoy cansado y tengo cosas que hacer al siguiente día, ¿qué es lo que yo no voy a hacer tal vez para descansar? No levantarme a orar, no levantarme a leer la Biblia, tal vez no venir a la iglesia porque pastor, estoy cansado, la semana fue dura. Pero el trabajo también es duro y necesitamos tiempo personal, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no, pero tal vez a veces ese no lo negociamos, pastor. Y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, no me malinterprete, pero vea y empiece a hilar delgadito y usted se va a dar cuenta que siempre lo primero que va a renunciar es al Señor, a las cosas del Señor. Al Señor, porque de alguna manera Dios quiere que tú hagas todo en la vida, pero no Él está bien, Él es Dios. Tristemente, el que más sufre no es Él, porque Él va a seguir siendo Dios, sino tú que te metes una mentira, y es que no necesitas estar a los pies de Cristo cada día. Tú crees que es lo mismo estar dependiendo de Él a decir, Dios no va a cambiar, porque Dios no inmuta, Dios no cambia, Dios es el mismo, Él es fiel. Tú sí vas a cambiar y vas a perder lo que Él te ha dado: el gozo, la paz, la tranquilidad, el amor. Algunas de las cosas: levantarme a orar, leer la Biblia. ¿Qué tengo que renunciar? A mi comodidad. Ayunar, renunciar a la comida. Amar la iglesia, renunciar a mi idea del llanero solitario o a la idea de la perfección. Es que la iglesia la gente hace. Si todo el mundo hace, yo peco también. Servir con gozo es renunciar a tu tiempo. Diezmar, ofrendar, renunciar a tus finanzas. Todo esto, ¿saben qué lo concluyo? Pues diga, pastor, pero eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Señor Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a mí mismo? Renunciar a mis derechos, muchos de ellos. Mi amada esposa, la amo con todo mi corazón. Y en el embarazo la he tratado de cuidar. Y ayer tuvimos un día muy especial con el baby shower y todo esto. Y le digo, la suegra le dijo, quédese en casa. Ni la escuchó, no era una opción quedarse en casa. Yo le dije, amor, tenía la asignación del welcome. ¿Quieres? Yo te consigo a alguien para que haga el welcome. ¿Puedo hacerlo en una silla? No hay problema. Yo quiero estar mientras que pueda. Yo veo en ella lo que muchas veces tal vez no hacemos otros: no renunciar al Señor porque sea lo más fácil. Yo no renuncio a Dios sencillamente porque ahí es donde debo estar, punto. Porque mi esposa sabe que su fortaleza viene de Él. Y como decía Junior en la canción, es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera de ella. Job 2, 9 al 10. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque en este punto Job, que era un hombre que tenía muchas cosas materiales, había perdido todo lo material, porque Dios le permitió a Satanás que lo hiciera. Pero luego más adelante Dios le permite a Satanás tocar la vida y Job enferma. Y acá estamos donde la esposa le dice, maldícelo. O sea, no te está dando las cosas. Job le responde. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto.
¿Aceptamos todo lo bueno y no aceptamos lo malo? ¿Aceptamos todas las bendiciones de Dios y no aceptamos las que no las vemos tan bendiciones? ¿Qué es Arabia? Un desierto de formación. ¿Quiénes son esos que tú llamas problemas y llaman cosas que no quieren en tu vida? Dios formándote. Dios mostrándote ese amor que es necesario en nuestras vidas. Iglesia, ¿de quién dependes? ¿De quién dependemos? Saulo se apartó para estar con Jesús y él mismo le enseñó. ¿Usted sabe dónde puede encontrar a Jesús cada mañana, cada día, cada problema, cada situación? Piense esto, haga una reflexión. Cada vez que ha tenido un problema, lo primero que usted ha hecho es buscar en internet, preguntarle a ChatGPT, preguntarle a su esposo, esposa, preguntarle al pastor, al líder, o realmente decirle al Señor qué quieres que haga y de ahí en adelante empezar a hacer todo lo demás. Y eso, si su día ha empezado con su tiempo devocional, con su tiempo con el Señor, como quiera hacerlo. Si necesita una guía, yo se la puedo dar, pero como quiera, hágalo. Y en esto yo les comparto un testimonio. 2025, 2024, 2023 fueron días, una montaña rusa para mí. Voy a hablar solamente yo emocionalmente, de todo, ministerialmente. Y una de las cosas que he reflexionado es que mengué en mi vida devocional. No en mi conocimiento bíblico, es más, crecí mucho, he estudiado teología, he estudiado muchas cosas, la predicación, estudiando expositivamente uno aprende mucho, pero he descuidado mi vida devocional. Y mi vida devocional es sentarme con Él y decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres enseñar? Háblame, déjame ser tu hijo y tú sé mi papá. Así que si usted siente que esto es para usted, créame que es para mí primeramente. Pero si siente aún más que es para usted, entienda que Saulo algo que hizo fue tener un proceso que debe tener todo cristiano, inclusive los adolescentes, y es de madurar y crecer. Cuando tú sirves, tú creces. Cuando tú tienes ese tiempo con Él, creces, maduras, entiendes cuál es el propósito de Dios. Y desde el principio hasta el fin, en todo lo que acabamos de leer, Saulo nunca la tuvo fácil. Y tengo que decirte, nunca va a ser fácil. Creer que ser cristiano es fácil, no lo es. Creer que un día vas a tener el sábado para venir, sentarte y que todo esté bien, no lo va a hacer a menos de que tú lo dispongas. Creer que una vida cristiana donde no hay problemas va a pasar, no va a pasar. Van a haber momentos de refrigerio, donde tal vez no va a haber cosas. Pero Dios no nos ha quitado del mundo. Él nos ha dejado para que seamos luz, para que seamos sal. Él nos ha permitido estar para mostrarlo a Él. Mi conclusión, 2 cosas. Confía en el poder de la palabra por encima de tu habilidad. Si usted cree que usted necesita cosas para hacer algo para Dios, empezó mal. Porque lo único que Dios quiere es un corazón dispuesto. Y desde ahí, Él empieza a trabajar. Desde ahí usted empieza a crecer, a madurar. Y Él lo empieza a usar. Tu habilidad no es lo más importante para Dios. Siempre va a ser tu corazón. Y el segundo, entra a tu Arabia, tu proceso de capacitación, para salir con un mensaje que glorifica a Dios. Piense, ¿cuántas veces tú has entrado a Arabia, pero te has devuelto? Porque dices, esto no debe ser de Dios. Dios no me pone aquí, esto no es lo que me dicen. Dios sigue siendo bueno cuando tú estás en Arabia. Entiéndelo. Dios no deja de ser Dios porque tú estés en Arabia. Dios es tan Dios cuando te salva, cuando permite que tú estés en Arabia. Porque Arabia te forma el carácter. Y yo estoy completamente seguro que si el Señor hablara a las iglesias de hoy, Él diría, estoy más interesado en tu carácter para que muestre quién soy yo realmente, que en todo lo que tú puedas hacer. Hoy en día, las iglesias están más interesadas en lo que puedan hacer que en formar su carácter. Y nuevamente, no me malentienda, hay cosas que hacer,
pero hay que hacerlas en los procesos correctos. Pongámonos de pie para terminar. Quiero que te lleves esto muy importante hoy. Dios salva en un instante, forma en una temporada y envía por un propósito. El poder no es tuyo, es de la palabra. El proceso no es opcional, es necesario. Es necesario.